Cuando Dios intenta captar tu atención, creo que hay señales claras que debes buscar. La primera señal de que Dios intenta captar tu atención es que su palabra o un pasaje específico de la Escritura te conmoverá más de lo habitual. Un hombre estaba sentado en su oficina un día, con la cabeza entre las manos y enormes montañas de papeleo a ambos lados de la mesa. Mientras se sentía abrumado, abrió su Biblia y al leer, se encontró con Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, que dice, «Recuerda, por tanto, como has recibido y oído, mantente firme y arrepiéntete. Por lo tanto, si no vigilas, vendré a ti como un ladrón y no sabrás en qué hora vendré sobre ti». Sintió que su alma saltaba cuando leyó esto, y este pasaje de la Escritura literalmente ardía en sus ojos. No podía dejar de pensar en ese versículo y durante todo ese día fue lo único en lo que pudo pensar. Pasó un día, luego otro, y él repetía esta escritura una y otra vez, hasta que finalmente un día, en su sala de estar, se derrumbó diciendo, «Dios, lo siento tanto, lo siento por todo lo que he hecho. Lo siento por haber sido infiel y haberte entristecido con mi desobediencia». Este hombre estaba abrumado por el dolor, todo por este único versículo y el trabajo del Espíritu Santo en su corazón. Todo lo que podía hacer era sollozar incontrolablemente y pedir perdón. Esa noche le contó a su esposa lo que había sucedido. Ella lo animó y le aseguró que esto era obra del Espíritu Santo. Un par de días después, mientras viajaba al trabajo, su corazón se regocijaba y cantaba al son de una cinta de gospel que estaba reproduciendo, pero de repente, la tragedia ocurrió cuando el tráfico se detuvo abruptamente. En la autopista, un camión que iba a 70 millas por hora chocó justo contra la parte trasera de su coche y este hombre murió al instante. Cuando su esposa, amigos y seres queridos se reunieron para despedirlo, la esposa dijo que para ella había sido demasiado pronto, pero que, en última instancia, Dios tiene el control y no ella. Luego continuó diciendo que la razón por la que tenía la fuerza para estar de pie y sonreír mientras aún estaba de luto es porque Dios, en su bondad y misericordia, tocó el corazón de su esposo para que se arrepintiera. Y él escuchó. Dios, en su amor, le dio una advertencia y él la atendió. Sí, duele que ya no esté aquí, pero es un gran consuelo saber que su corazón se había rededicado y comprometido con el Señor solo un par de días antes. Amigo, quizás no tengas una experiencia así, pero te garantizo que en algún momento de tu vida ha habido o habrá un pasaje en la Escritura que abrirá tu corazón y te conmoverá. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, «Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta dividir alma y espíritu, y de las articulaciones y médulas, y es discernidora de los pensamientos e intenciones del corazón». La palabra de Dios puede literalmente cortar el pecado en tu vida. Llega a lo más profundo de tu corazón, diciéndote que te arrepientas. ¿De qué te está convenciendo la palabra de Dios? ¿Es de la falta de oración? ¿Te está convenciendo la palabra de Dios sobre mentir? ¿Te está convenciendo la palabra de Dios del orgullo en tu vida? ¿O te está convenciendo la palabra de Dios de inmoralidad sexual? Sea lo que sea de lo que te estés convenciendo, escucha, no endurezcas tu corazón, sé rápido para obedecer. Lo hermoso de la palabra de Dios es que literalmente te expone, te muestra el verdadero tú. La palabra de Dios te habla sobre la compañía que frecuentas y dice, bendito es el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla de los burlones. La palabra de Dios le dice al hombre que piensa que, porque no ha sido físicamente infiel a su esposa, no ha hecho nada malo. No, la palabra de Dios aborda eso y dice que quien mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. La palabra de Dios lo expone todo a aquellos que creen que son espiritualmente fuertes y poderosos, les dice que tengan cuidado, no sea que caigan si creen que están firmes. A aquellos que hacen cosas para ser vistos, a los que oran delante de otros para mostrar su conocimiento y vocabulario, la Biblia les dice,
cuando ores, entra en tu cuarto y, cuando cierres la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Hay un dicho popular que dice que, en tiempos de paz, prepárate para la guerra. Esto es interesante porque algunas personas dirían, bueno, en tiempos de paz, ¿por qué no disfrutar de la paz en lugar de prepararse para la guerra? Pero aquí está lo que creo que hay un significado más profundo en esta cita. Creo que esta cita nos está diciendo que siempre estemos preparados para cualquier posible resultado, de la misma manera que una sólida doctrina financiera te diría que ahorres para un día lluvioso. Te preparas para la guerra en tiempos de paz porque no sabes lo que está a la vuelta de la esquina. Puede que no necesites un fondo de emergencia durante años, pero si vives lo suficiente, siempre encontrarás que un día sucederá algo inesperado. De alguna manera, este concepto o tema de prepararse para la guerra en tiempos de paz se encuentra en la Biblia. Considera lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 13, por lo tanto, ponte toda la armadura de Dios para que, cuando llegue el día del mal, puedas mantenerte firme y, después de haber hecho todo, seguir en pie. La Biblia dice que cuando llegue el día del mal, otras traducciones dicen en el día del mal, la Biblia nos está dando una pista aquí de que hay un día del mal que llega a todos, un día cuando el enemigo ataca. Un día cuando el diablo lanza un dardo de fuego en tu dirección. Pero antes de que llegue ese día malo, ¿qué nos dice la Biblia que hagamos? Dice, por lo tanto, ponte toda la armadura de Dios. Así que, antes del ataque, antes de la pelea, antes de la batalla, tú y yo ya deberíamos haber puesto toda la armadura de Dios. Esto es lo que se llama prepararse para la guerra en tiempos de paz. Verás, la palabra de Dios nos habla sobre la guerra espiritual y las principados con las que luchamos, pero en Efesios capítulo 6, versículo 13. Creo que la palabra de Dios nos está advirtiendo que tenemos que estar listos antes de la batalla porque, te guste o no, habrá una batalla en tu vida en algún momento. Ahora, esto puede presentarse de varias formas, pero sigue siendo una batalla. Ahora, en este tema de prepararse y estar siempre preparado, quiero que mires el Salmo capítulo 16, versículo 8, que dice, he puesto al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha. Esto significa que estás mirando continuamente a Jesús, estás constantemente atento a Jesús y significa que, esté bien o mal, tus ojos están en Jesús y si la tormenta se desata contra ti, tus ojos siguen en Jesús Cristo. Al mantener tus ojos en Jesús, Él nunca te abandonará ni te dejará. Así que no demos por sentada la bondad de Dios, no actuemos como si Él no mereciera ser alabado y adorado siempre, sin importar en qué estación te encuentres. ¿Por qué imaginas si el Señor te dejara expuesto y te dejara luchar solo, dónde estarías? Por lo tanto, creo que necesitamos estar siempre listos para tiempos de guerra espiritual, siempre en la presencia de Dios y siempre bajo la sombra del Todopoderoso. El miedo es mentiroso. Digo esto porque el miedo te lleva a olvidar todo lo que Dios ha hecho. Una definición de miedo dice que el miedo es evidencia falsa que parece real. El miedo crea una nube que te hace pensar que estás solo, te hace ciego a las promesas de Dios y a su palabra. Una forma en que el miedo se manifiesta en la sociedad actual es en la prevalencia de trastornos de ansiedad y enfermedades relacionadas con el estrés. La gente está ansiosa por la seguridad de su empleo, la gente está preocupada por su situación financiera, la gente está estresada por sus matrimonios o relaciones y ¿sabes qué hace todo esto? Provoca el espíritu del miedo. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. La Biblia dice que el miedo es un espíritu. Ahora, la gente teme cosas que no pueden controlar. Esto es porque Jesús nos invita o nos manda a no preocuparnos. Mateo capítulo 6, versículo 25, nos dice, por tanto, os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido?
Jesús continúa diciendo en el versículo 33, pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús nos está diciendo que dejemos de lado la ilusión de que nosotros somos los que controlamos, porque mientras nosotros no controlamos, Dios es soberano, Él siempre tiene el control. Mientras nosotros no conocemos el futuro, Dios ya está en el futuro. Mientras nosotros no podemos soltar el pasado, Dios ya está trabajando en tu presente y tu futuro. El diablo es el padre del miedo, pero Dios es el maestro del futuro. El diablo es el brujo de la preocupación, pero Jesús es el príncipe de la paz. El diablo es el arquitecto de la ansiedad, pero el Espíritu Santo es el portador del consuelo. El Señor nos dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Como creyentes, nuestras vidas no deberían estar dictadas por el miedo, sino más bien por nuestra fe. Nuestras vidas no deberían estar paralizadas por la preocupación, sino empoderadas por la palabra de Dios. Siempre debemos recordar que somos hijos del Dios Altísimo. Hemos recibido las promesas de Cristo de que Él estará con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Así que no hay nadie que pueda salvarnos porque Cristo ya nos ha salvado. El estrés y la ansiedad no tendrán la última palabra porque Cristo ya ha tenido la última palabra. El miedo no tendrá la última palabra porque Jesús Cristo ha derrotado al miedo. Amós capítulo 3, versículo 3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ahora, este es un versículo interesante de la Biblia que trae a la mente varias cosas. Todo con quien caminas tiene algún nivel de relación. Todo con lo que caminas también tiene un propósito y si miras en las vidas de hombres y mujeres hoy, encontrarás que la gente camina de acuerdo con diferentes tipos de personas. Algunos eligen caminar con aquellos que son ambiciosos y orientados a la carrera. Algunos eligen aferrarse a amigos de la infancia, aunque sus vidas estén yendo en direcciones muy diferentes. Otros eligen caminar en el consejo de los malvados, siguiendo su consejo y ejemplo. Pero aquí está la cosa, hay otros que eligen caminar con la cabeza erguida, están orgullosos de lo que han logrado, orgullosos de sus logros y su éxito. Luego están aquellos que eligen caminar con la cabeza gacha, están avergonzados del pasado, están avergonzados y marcados incluso por lo que han hecho. En el núcleo de todos estos ejemplos, estoy tratando de provocarte, estoy tratando de desafiarte a mirarte a ti mismo y hacer una evaluación, ¿con quién estás caminando? ¿En presencia de quién estás o, para algunos, con qué estás caminando y cargando? Hay un hombre en la Biblia llamado Enoc y lo sorprendente que nos dicen sobre este hombre es que caminó con Dios. Imagina ser conocido por caminar con Dios. La Biblia en Génesis capítulo 5, versículos 22 a 24, dice, Enoc caminó con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Así que todos los días de Enoc fueron 365 años. Enoc caminó con Dios y no fue, porque Dios se lo llevó. 2 veces se nos dice las palabras Enoc caminó con Dios. Cuando expandes tu lectura y realmente tratas de entender lo que la Biblia significa por Enoc caminó con Dios, encontrarás que la Biblia nos está diciendo que Enoc caminó en comunión habitual con Dios. Enoc también caminó con Dios en temor reverente y obediencia. Así que, para el creyente en el mundo de hoy, vivimos en un mundo que es pecaminoso, un mundo que glorifica el pecado, es espiritualmente oscuro y la moral, bueno, están por las nubes. El placer, el orgullo y la ganancia egoísta son las cosas primarias que determinan muchas de las acciones de la gente. Ahora te preguntarás, viviendo en un mundo así, ¿cómo tú y yo podemos caminar con el Señor? ¿Cómo podemos caminar con Él en comunión habitual? ¿Cómo podemos caminar con Él en obediencia? La Biblia nos dice que nos arrepintamos porque el reino de Dios está cerca. Nos dice que busquemos primero el reino de Dios y toda su justicia.
La Biblia nos dice que no andemos en el consejo de los malvados ni nos detengamos en el camino de los pecadores ni nos sentemos en la silla de los burlones. Así que, para que realmente caminemos con el Señor, necesitamos darle la espalda al mundo y a lo que tiene para ofrecer. Necesitamos alejarnos de las cosas, alejarnos de cualquier cosa que te distraiga de caminar con Jesús, alejarnos de todo lo que intente descarrilarte de caminar con Jesús, alejarnos del pecado y caminar con Jesús.